firmes hasta el final. Es interesante porque Pablo ya está aterrizando en el capítulo 15. Él ha venido trabajando este tema de la resurrección de los creyentes con los corintios de una manera muy intencional, recordándoles a ellos en primer lugar que la resolución de ese conflicto se encuentra en el Evangelio. Y es importante nosotros tener un concepto, pero también creer qué es el Evangelio, porque al final lo que nosotros creemos es lo que vamos a vivir. Por eso Pablo, él lo primero que él abordó es acerca del Evangelio, porque de ahí parte todo, hermano y hermana. Luego él empieza y continúa hablando acerca de las implicaciones del negar que existe una resurrección de los creyentes, a un punto de decirles, hermanos, ustedes no se han dado cuenta de que esa afirmación que ustedes están haciendo, por consecuencia, lo que están diciendo es que Cristo no resucitó. Y si ustedes están afirmando que Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe, y somos los más dignos de conmiseración. Somos las personas más vacías, somos las personas más miserables si Cristo no ha resucitado. Luego en el versículo 20 dice, pero ahora Cristo sí resucitó. Él afirma y él dice, Cristo sí resucitó y él es la primicia. Cristo son las primicias de que es la garantía de que nosotros como creyentes vamos a tener una resurrección, amados hermanos. Porque él fue la primicia, fue la primer cosecha que garantiza una cosecha total en el futuro. Luego Pablo empieza a desarrollar y empieza a decir cómo está conectada esta resurrección de Cristo con los eventos del fin. Y les dice, Cristo son las primicias, luego los de Cristo en su venida y luego el fin. Cuando Cristo haya derrotado a la muerte, porque el último enemigo, dice en el versículo 26, que va a ser derrotado es la muerte. Y cuando Cristo derrote a todos los enemigos, Él entregará el reino al Dios y Padre para que Dios sea todo en todos. Apocalipsis 21. Y Él empieza, luego le da las implicaciones de todo esto. Y en el versículo 35 empieza a abordar ciertas inquietudes que tenía la iglesia de Corinto. Y la pregunta que se hacían ellos es, ¿cómo va a ser el cuerpo resucitado? Y viene Pablo, hace uso de analogías, como le vimos la semana pasada, de la analogía de la semilla, para explicarles a ellos que hay una continuidad y hay una transformación. Y luego habla acerca de diversas carnes, diversos cuerpos, cuerpos terrestres, cuerpos celestiales, la luna, las estrellas, el sol. Cada uno de ellos tiene su propia gloria, su propio esplendor. Igual los cuerpos terrestres, y de igual manera, cuando él está hablando de esa diversidad, está hablando de que Dios en su omnisciencia, Dios en su soberanía, Dios como creador, él da cuerpos conforme a la existencia de cada uno de ellos. De igual manera, como lo vemos en la creación, sucederá también en nosotros como creyentes. Tendremos cuerpos incorruptibles, cuerpos que en este momento tienen corrupción porque envejecemos, porque nos morimos, porque hay debilidad, porque hay enfermedad, pero también porque existe el pecado. Sin embargo, llegará un momento en el cual Cristo nos resucitará y nos dará cuerpos incorruptibles, cuerpos inmarcesibles, cuerpos con mucha fortaleza en él, cuerpos espirituales, celestiales. Y bajo ese argumento es que ahora Pablo inicia el versículo 50, amados hermanos.
Recuerden que la pregunta que él está tratando de abordar es ¿con qué cuerpo vienen? Y en el versículo 50 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. ¿Con qué clase de cuerpo viene? Y ahora entra él a un clímax de todo este argumento que él está desarrollando. Porque usted puede ver cómo él desafía a la muerte en los versículos posteriores. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Es un momento en el cual hay mucho júbilo en el corazón de Pablo, y lo que vamos a ver en esta mañana. Porque es el clímax de lo que él ha estado desarrollando en esta porción. Y espero, iglesia, gracia y verdad, que sea de mucha edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Porque muchas veces nosotros pensamos que todo lo que hacemos en la obra del Señor es en vano. Tenemos el mismo pensamiento de Pablo al inicio de este capítulo, cuando él dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, en el que también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que haya creído en vano. ¿Alguna vez, amados hermanos, amada hermana, has sentido que las cosas que tú has hecho en el Señor ha sido en vano? ¿Alguna vez tú dices, no, yo hasta aquí ya no puedo más? ¿Alguna vez te has sentido muy débil en medio de todo esto? ¿Y has cuestionado eso? Pues este sermón es para nosotros, amado hermano, porque aunque lo mortal nos rodee, tenemos la promesa de la vida eterna. La muerte ha sido vencida y por eso vivimos y servimos con esperanza, porque Cristo venció y por él, por Cristo también seremos resucitados. Por esa razón, el creyente en gratitud debe de perseverar en el evangelio, debe de permanecer firmes y constantes, abundando en la obra del Señor. Inicia el versículo 50. Hermanos, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. El hecho de que como creyentes podamos tener cuerpos transformados es una realidad y descansa en la resurrección de Cristo. Y él dice, lo que se corrompe, lo mortal, la carne, la sangre, todo eso corruptible se va a convertir en algo incorruptible. Eso mortal se convertirá en algo inmortal. Hermosa verdad la que estudiaremos en esta mañana. Y cuando dice la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, habla acerca o se hace referencia acerca del cuerpo presente, que está compuesto por carne y sangre. Y como lo vimos anteriormente, está sujeto a debilidad, está sujeto a la muerte misma, está sujeto al pecado, está sujeto a la corrupción, está sujeto a la mortalidad, amado hermano y amada hermana, a la deshonra. En otras palabras, este cuerpo físico en el cual estamos usted y yo no está apto para vivir una eternidad con Dios. Por eso dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. No puede heredar este cuerpo físico el reino de Dios, porque en él hay pecado, hay mortandad. Y ojo, porque el estudiar estos versículos, hermanos, a nosotros nos debe de traer esperanza.
Porque muchos de los que estamos acá estamos luchando y estamos batallando con muchas actitudes pecaminosas, con pecados, los cuales estamos lidiando, llámese ira, llámese lujuria, llámese lengua, llámese ansiedades o preocupaciones, falta de confianza en Dios. Todos acá estamos luchando continuamente con nuestro pecado de una u otra determinada forma. Porque ese pecado para el creyente lo que está haciendo es distanciándolo de su comunión con Dios. Y para nosotros esa comunión con Dios es algo muy importante en nuestra vida cristiana. Por eso tratamos con todos los medios que Dios nos ha dado, su espíritu, la iglesia, la palabra, poder batallar todo eso. Pero hermano, cuando yo vengo acá y leo este versículo 50 y me dice a mí que la carne y la sangre no va a heredar el reino de Dios, eso trae a mí esperanza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque llegará un momento en el cual estaré con Cristo y por su obra, por su redención, esta lucha la cual estoy sosteniendo día con mi pecado llegará a su fin, porque Cristo vencerá la muerte de manera total. Entonces, amados hermanos, lo que esto me trae a mí en perspectiva, que la realidad en la cual estoy luchando en este momento es algo pequeño en comparación con la eternidad que voy a disfrutar con ellos. Por eso debo de ser diligente. Por eso debo de ser una persona, ser un hombre, una mujer piadosa que anhele día con día la comunión con Dios, porque es una respuesta en gratitud de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esto es para nosotros, hermanos. Y cuando él habla acerca del reino de Dios, acuérdese que anteriormente Pablo ya lo había mencionado en los versículos 26 al 28, cuando él habla de que Cristo tiene que entregar el reino al Dios y Padre para que Dios sea todo en todos. Eso quiere decir que el fin ya ha llegado. Esa nueva Jerusalén que dice en Apocalipsis 21. Nosotros como creyentes por Cristo heredaremos un cuerpo resucitado con las mismas características del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Es en ese cuerpo que vamos a tener una eternidad con Él. Un cuerpo apto para la eternidad. Solo en ese cuerpo glorificado podemos entrar a la presencia de Dios. Por eso es que dice en el versículo 50, lo que se corrompe, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. El pecado, la corrupción, no puede heredar el reino de Dios. Es por ello por lo que es necesario una transformación del cuerpo. Y es lo que él va a decir a continuación. Versículo 51. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y el interés de este versículo, amado hermano, es describir la naturaleza del cuerpo resucitado, del cuerpo transformado. Existe una transformación en el cuerpo del creyente en la resurrección. Porque anteriormente él había dicho que ni lo que se corrompe puede heredar lo incorruptible. Entonces tiene que pasar algo para que nosotros podamos tener un cuerpo como el de Cristo, las mismas características del Cristo, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, inmarcesible, donde no hay pecado. Y Pablo dice que esto es un misterio. Y así inicia el versículo 51. Esto es un misterio, algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios lo ha traído a luz. Ha sido revelado en el Nuevo Testamento por medio de la persona de Cristo. Pero miren qué interesante, Pablo se ve como una persona que iba a estar en vida.
Por eso en el versículo 51, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. Pablo se veía como una persona que estaría con vida cuando esto pasara. Por eso dice, no todos dormiremos. Y cuando dice la palabra dormiremos, usted sabe que está haciendo uso de un eufemismo que hace referencia a la muerte. En otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué es necesaria esa transformación? Para poder heredar el reino de Dios, para poder entrar a un reino eterno. Tenemos que tener cuerpos eternos, sin pecado, sin corrupción, sin muerte, sin mortalidad. Seremos transformados. Y esta transformación va a ocurrir para creyentes que están vivos y para aquellos que murieron y depositaron su fe en Cristo Jesús. Con la finalidad de portar la imagen del hombre del cielo, de Cristo. Habrán personas que estarán con vida cuando Cristo venga y lo vean en las nubes. Entonces la transformación en el cuerpo de aquellos que han creído y han depositado su fe en Cristo es una realidad, amado hermano, amada hermana. Estemos vivos o estemos muertos, seremos transformados y estaremos delante del Señor. Por eso es que dice en el versículo 51 de manera enfática, todos seremos transformados. Pero mira el versículo 52. Él ahora va a decir el misterio. ¿Cuál era el misterio? Versículo 52. Que ese momento de transformación, ¿cómo será, hermano? Versículo 52. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. En el momento en el cual sucederá esta transformación, dice ahí que va a ser ese acontecimiento y ese es el misterio, será en un momento. Y es curioso porque la palabra momento en el griego es átomos, de donde viene la palabra átomo, ¿verdad? Rapidez, en un abrir y cerrar de ojos, será algo de manera instantánea. Ocurrirá en un segundo, tanto para los que están en vida como aquellos que están muertos, que serán transformados, aquellos que su fe está en Cristo Jesús y habitarán en la eternidad juntamente con Él. Será en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay otro aspecto que dice acá, que será a la trompeta final, en el versículo 52. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa trompeta final, amado hermano, está anunciando algo, que está anunciando la resurrección de los creyentes. A la final trompeta, dice. Cuando en la Biblia habla acerca de la trompeta, hace referencia a muchas cosas, entre las cuales podemos mencionar una revelación divina inminente. También hace referencia a hacer sonar un grito de batalla. También cuando habla acerca de la trompeta es para advertir la proximidad del día del juicio, para anunciar la venida del Señor en otros contextos, para convocar al pueblo de Dios. Pero algo de lo que sí estamos seguros es que esta trompeta está anunciando el fin. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Está anunciando la resurrección. Amado hermano, imagínate un momento ese acontecimiento. Como creyentes vamos a poder disfrutar, vamos a poder darle la gloria al Señor. Porque nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo. Y solo se me vienen las palabras cuando Tomás le decía a Jesucristo: mira, si yo no puedo tocar las llagas, le decía a los discípulos, si yo no puedo tocar la llave, entonces yo no voy a creer. Pero Cristo se apareció en las puertas cerradas. Él apareció donde estaba Tomás y le dijo: toca Tomás, toca mis llagas. Y viene Tomás y le dice: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y viene Cristo y le dice: mira, tú porque tú me has visto, has creído, pero bienaventurado todos aquellos que sin verme han creído. ¿Quiénes son ellos? Somos nosotros, hermano. Entonces, ¿te imaginas cuando nos encontremos nuevamente con Cristo en un cuerpo transformado, amado hermano, un cuerpo incorruptible, sin pecado, sin mortalidad, sin muerte? Y estaremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores en la trompeta final. Estaremos nuevamente con nuestro Redentor, con nuestro esposo, con nuestro Padre Celestial, con la razón de nuestro vivir, hermano. Vamos a ver a Cristo. Este versículo 52 es una gran esperanza para el corazón del creyente, porque esa transformación va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, y nuestros cuerpos serán resucitados, serán transformados para estar con Él, aptos para una eternidad con Dios. Gloria a Dios por ello. Versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Con estas palabras él cierra su argumento. Y si se fija, existe cierto paralelismo con el versículo 50. Lo que está corrompido, lo que se corrompe no puede heredar lo incorruptible. En el versículo 53 dice que esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción y esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Él cierra su argumento diciendo: necesitamos un cuerpo transformado para poder heredar el reino de Dios. Y este cuerpo transformado, esta resurrección de los creyentes, se encuentra su esperanza, su fundamento ¿en quién? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra roca. Es lo que nosotros creemos como su iglesia. Cuerpos revestidos a la imagen del hombre del cielo, inmortales, inmarcesibles e incorruptibles. Y ahora viene el clímax de todo esto. Que me imagino que Pablo cuando estaba, esa es asunción mía, hermano, no está en la escritura, pero me imagino que cuando Pablo estaba escribiendo estos versículos, él estaba llorando de júbilo y con gozo. Mira el versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Y si usted se fija, este versículo tiene una progresión. La trompeta final,
la transformación, la resurrección, y dice esa progresión, el enemigo último al cual Cristo va a derrotar. ¿Quién es? Según el versículo 26, iglesia, la muerte. Devorada ha sido la muerte en victoria. Y lo maravilloso de todo esto, amado hermano, que todo esto inició con la resurrección de Cristo, y es por eso que Él lo vuelve a traer este tema a la colación, pero con un enfoque diferente, con un tono de victoria, de júbilo. En otras palabras, este versículo lo que dice: escúchame muy bien, muerte, porque cuando esto mortal se convierta en inmortalidad, cuando esto corruptible sea incorruptible, esto corruptible se convierte en algo incorruptible. Escúchame muy bien, muerte, porque tú has sido derrotada. Tú has perdido la batalla. Y tú has sido derrotada por la resurrección, por el mismo Cristo. Y Pablo hace uso de un versículo que se encuentra en Isaías 25:8. No lo busque, yo se lo voy a leer. Dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y Pablo ocupa este versículo, pero él hace un cambio en este versículo. En Isaías 25:8 dice: Él destruirá la muerte para siempre. Y si usted se fija en el versículo 54, dice: devorada ha sido la muerte en victoria. Él trae a luz una profecía que no se ha cumplido, pero lo cita a la luz de la muerte y la resurrección de Cristo. Ambos versículos, tanto en Isaías como en Corintios, habla acerca de lo mismo: la derrota de la muerte por el mismo Dios. Qué precioso el leer Isaías, cuando dice: el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Me hace o me trae a luz lo que dice en Apocalipsis 21, en la Nueva Jerusalén. Pero Dios destruirá la muerte para siempre. Dios va a abolir la muerte. Dios va a destruir la muerte para siempre, como Él lo prometió. Versículo 55. Y mire esta pregunta retadora que hace aquí: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Es un Pablo muy exultante, hermano y hermana. Es un Pablo que dice: Cristo te derrotó, Cristo te va a derrotar. ¿Dónde está tu victoria? Decime, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y él ocupa otro versículo que se encuentra en Oseas 13:14, donde dice: los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde, oh, están, oh muerte, tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Hay un cambio también que él hace. En lugar de decir espinas o castigo, como lo que dice en el hebreo, él ocupa la palabra victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tornando esta pregunta en un tremendo desafío hacia la muerte que mira en dos direcciones, hermano. En primer lugar, él estaba viendo hacia atrás, contemplando la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Pablo, él había visto a Cristo resucitado, amado hermano. Y él estaba en su mente pensando en ese momento de la resurrección de Cristo. Él estaba viendo hacia atrás. Por eso él, en un tono bien burlesco, se burla de la muerte. Porque la condenación ha quedado sellada por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Como dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces Pablo estaba viendo hacia atrás y contemplando la resurrección de Cristo. Esa es la primera dirección cuando él hace esta pregunta. Y la segunda dirección, él estaba viendo adelante y él estaba dando por sentado, por cierto, la resurrección de los creyentes. Por esa razón, él explota en júbilo, en alegría, porque los días de la muerte están contados, amado hermano, amada hermana. Por eso es que él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Ese aguijón de la muerte ya no tiene veneno. Que aquellos que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y en Él tenemos esperanza para una vida eterna. Y sabe que cuando ocupa la palabra aguijón, es como el escorpión que usted ve que tiene el aguijón, y es como que usted le quita el aguijón al escorpión, ese aguijón, ¿verdad? Qué interesante, amado hermano. Y esto me lleva a pensar a mí, a preguntarme, ¿en dónde está mi esperanza en este momento? Todos acá pasamos por momentos de debilidad, hermano. Hay momentos en los cuales nosotros nos preguntamos, Señor, yo no veo ni una en este momento. Momentos en los cuales nosotros nos sentimos muy débiles. Momentos en los cuales no tenemos energía para seguir adelante. ¿Qué haces tú cuando te encuentras en un momento de debilidad? ¿Cómo respondes en esa situación? Pregúntate. Porque dos cosas pueden pasar. En primer lugar, te puedes resentir en contra del Señor por lo que tú estás pasando, porque a tu manera, a tu juicio, la manera como tú estás atravesando en tu vida no es justa. Porque en la manera que tú te metes más en comunión con Dios, ese es tu juicio, ese es tu pensamiento. En la manera en que yo voy más a la iglesia, donde soy más constante en la iglesia, que estoy leyendo la palabra, que estoy orando, que estoy haciendo las cosas con temor y temblor. En esos momentos en donde me pasa de todo, hermano. Y siempre surge la pregunta, ¿por qué? Porque en nuestra mente pecaminosa tendemos a condicionar a Dios. En nuestra mente pecaminosa pensamos de que si las cosas están bien, Dios tiene que hacer las cosas de esta manera como yo pienso. Pero Él es el creador, hermano, nosotros somos su creación. Él es soberano y nosotros nos sometemos. Él es bueno. Y a partir de esas circunstancias, Él está forjando la imagen de su Hijo en mí. Por un lado nos resentimos o por el otro lado le damos gracias a Dios por ello.
No es una persona que no está ocultando su sentir o sus emociones, no. Es una persona que sus emociones, su sentir, su debilidad la está direccionando hacia Jehová, la fortaleza de los siglos. Y en Él está la confianza. En Él está nuestra esperanza. ¿Por qué te aferras tanto a aquello que te lleva a pecar más en lugar de crecer en Cristo? ¿Por qué te aferras tanto a ese orgullo que lo que ha hecho es más problemas? Cuando usted sabe que en Mateo 11:29 Jesucristo dice, sed igual que mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque te aferras tanto en tener el control de las cosas que están pasando en tu vida cuando tú no eres el soberano de tu vida. El único soberano es Dios. Y muchas veces Dios es un Padre muy amoroso que una tras otra vez, a través de su palabra, a través de la confrontación con otros hermanos, nos hace ver esas áreas en las cuales no estamos glorificándole a Él. Pero nosotros queremos mantenernos en nuestro orgullo, aferrado a ese pecado, cuando vemos todas las garantías, todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, al ver este versículo, cuando Pablo está escribiendo y está haciendo uso de Isaías 25 y de Oseas capítulo 13, ¿en quién está nuestra victoria como creyentes, amado hermano? En Cristo somos más que vencedores. Es en Cristo. Entonces nosotros debemos de seguir creciendo en qué? En reflejar a Cristo, en gratitud por la persona, por la obra de Él, por quién es Él en mi vida. Porque por Él es que nosotros somos sus hijos. Por eso esta es una invitación a crecer. De ahí dice el versículo 56, explicando un poquito más, y Él ocupa la relación entre la muerte, el pecado y la ley. Mira el versículo 56, dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Esta es una pequeña, breve teología en lo referente a la relación de la muerte con el pecado y con la ley. Todos entendemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y como Él resucitó, ahora ya nosotros no somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo Jesús. Entonces dice aquí en el versículo 56 que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Porque el pecado es lo que causa la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la muerte entró al mundo, dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Y por cuanto Adán pecó, todos hemos pecado. Entonces, como ingresó el pecado al mundo, la muerte también ingresó al mundo. Por eso es que dice en el versículo 56 que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero también, hermano, sabemos que el conocimiento del pecado viene a través de la ley. Y no es, y Pablo lo dice en Romanos, ¿verdad? No es que no haya existido el pecado antes de la ley, claro que existía, pero la ley trae a luz conocimiento de lo que se está pecando. Y sobre todo, la ley lo que hace a nosotros es ver que estamos pecando contra Dios y merecemos una condenación. Por eso es que en el versículo 56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley trae a luz el pecado que hemos cometido contra Dios. Le da su poder, sentencia y condena al pecador a la muerte. La ley
es un instrumento de muerte porque el pecador no es capaz de cumplir sus demandas. La ley revela la depravación del hombre. La ley revela la rebeldía que hay en el corazón del hombre y una rebeldía en contra de Dios. Y esta misma ley es la que nos ayuda a valorar lo que somos en Cristo Jesús y nos apunta al único que fue capaz de cumplir la ley a la perfección y por medio de quien nosotros tenemos la vida eterna. Por eso es que dice acá, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Versículo 57. ¿Cómo inicia este versículo, iglesia? Dice, pero a Dios, ¿qué? A Dios gracias. A Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Viene Pablo hablando del versículo 50, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Lo que se corrompe no puede heredar lo incorruptible. Viene, habla acerca del misterio, que todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, una trompeta que va a anunciar la resurrección de los creyentes. Y viene hablando y después dice, en el versículo 54 y 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Devorada ha sido la muerte en victoria. Isaías 25:18. Y luego viene él y después de haber hablado en el versículo 56 que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado está en la ley, viene y dice, todo esto es posible por medio de Cristo Jesús. Pastor, pero qué aburre, usted solo dice eso. Es que es una realidad, hermano. Esta es una gran verdad, la cual tú y yo debemos de atesorar, quienes somos en Cristo Jesús, porque somos lo que somos por la bendita misericordia y gracia de aquel que nos amó primero. El vivir mi vida bajo esa verdad me lleva a mí, hermano, a ser agradecido. Me lleva a mí a no establecer juicios continuos contra otros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque Cristo me amó. Me lleva a mí, en lugar de estar acá, yo estoy aquí. En lugar de tener orgullo, humildad. Me pone los pies sobre la tierra, hermano. El poder profundizar en la obra de Cristo Jesús. Qué verdad más trascendental. Porque eso debe de generar agradecimiento en mi corazón. Gratitud en mi corazón. Porque es la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Gracias a Dios por ello. ¿Tú lo agradeces? ¿Le das gracias al Señor? Porque al leer este pasaje, nuestro corazón se debe volver un corazón pequeño, hermano. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por Él? ¿Dónde estaría yo si no fuera por mi Cristo? Perdidos, hermano. Muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2. Vamos, Efesios 2, hermano. Mire, es interesante.
Mira el versículo 1. Dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos espiritualmente, éramos hijos de desobediencia. Más adelante dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Cómo vivíamos sin Cristo? ¿Cómo vivíamos? En nuestras pasiones, en nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos desobedientes, éramos hijos de desobediencia, y ahora Pablo dice, éramos también hijos de ira. Pero ¿cómo inicia el versículo 4, hermano? Pero, pero, no se escucha, pero, ¿qué fue lo que hizo ese cambio de un corazón que estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora vive para Cristo? ¿Quién ha hecho ese cambio según el versículo 4? Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un cristiano y una persona que es inconversa? Dios, por eso dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El contraste. Y esto es algo que Pablo ocupa mucho en el Nuevo Testamento. Habla acerca de nuestra condición sin Cristo, muertos espirituales, y dice, pero Dios nos amó. El que hizo ese cambio, el que hizo esa transformación, el que hizo ese nuevo nacimiento, no somos nosotros, no son nuestras obras, es Cristo Jesús, es Dios en mi corazón lo que ha cambiado mi vida, el nuevo nacimiento. Volvamos a 1 Corintios 15. Esta victoria es por medio de Cristo Jesús. Es por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo que Dios ha hecho realidad esta victoria. Y eso debe de provocar en el corazón del creyente gratitud. Gratitud. Versículo 58. Firmes hasta el final, miren. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La teología correcta, hermano, lleva a la conducta correcta. Y Pablo finaliza esta porción con una fuerte exhortación que él lo amarra con la palabra por tanto. Todo esto que hemos hablado acerca de la derrota de la muerte, acerca de la transformación que va a ser en un solo instante la trompeta final, todo esto que lo tenemos en Cristo Jesús, debe de provocar en ti una fuerte exhortación a mantenerse firmes y constantes. Esta es una fuerte exhortación para la iglesia de hoy en día. Y Pablo le dice, mis amados hermanos, él nunca se olvida que son sus hermanos en Cristo. Y esta exhortación va hacia la obra del evangelio. Es un llamado a permanecer fieles, constantes, leales al evangelio. Y en primer lugar, dice él en el versículo 58, estén firmes, constantes. ¿Qué significa estas palabras? Nos exhorta
a no movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Para que usted entienda un poquito más esas dos palabras, vamos a Colosenses 1:23. Firmes y constantes, inmovibles, en otro contexto, siempre en la palabra en griego significa eso, inmovible. Pero para que usted tenga una idea a lo que se está refiriendo Pablo en ese versículo, nos vamos al versículo 23 de Colosenses 1, dice: esto él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. A eso se refiere Pablo. ¿Por qué me puedo mantener firme en la fe? ¿Por qué puedo permanecer? ¿Por qué puedo perseverar? ¿Por qué puedo estar bien cimentado y estar constante? Porque me mantengo inmovible en la esperanza del evangelio que he oído. ¿Se da cuenta una cosa cómo conlleva la otra? Por eso la pregunta que hice anteriormente es una pregunta intencional. ¿Dónde está tu esperanza? Porque si tu esperanza no está en Cristo, hermano, todo se va a derrumbar. Porque Él es la roca eterna de los siglos. Firmes y constantes. Nosotros estamos fundados en el Evangelio de Jesucristo. Mantengámonos firmes en la esperanza que Cristo es nuestra garantía de nuestra resurrección. No te muevas hacia el mundo, no te muevas hacia las falsas enseñanzas o todo aquello que te aparte del Evangelio, amado hermano. El Evangelio lo es todo para nosotros. Por eso nosotros debemos de mantenernos firmes en la esperanza del evangelio que hemos oído, porque ese evangelio que hemos oído fue ese evangelio que nos ha hecho nacer de nuevo y es ese evangelio en el cual nos manda la Biblia a seguir creciendo y a permanecer en ese evangelio. Nunca vamos a dejar de profundizar y de aprender y de valorar y de responder en gratitud por la obra que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas. Las buenas nuevas de salvación. Estábamos muertos y ahora vivimos para Él. Volvamos a Corintios 15, versículo 58. Esta exhortación dice: en primer lugar, debo de permanecer firme, estar firmes, constantes. Pero después dice: abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Cuando habla de abundar, está hablando de desbordar. Es como que usted, no sé si alguna vez usted ha servido un vasito con agua, ¿verdad? Y está echando el agüita, ¿verdad? Y en una de esas está, alguien le llama en el momento a usted y usted pierde la atención, pero sigue echándole agua y después empieza a desbordar, ¿verdad? Todo el agua. ¡Híjole! Desbordar. Cuando habla acerca de abundando siempre, está hablando de desbordar, tener de sobra, aumentar. Y esto nos lleva a reflexionar lo que nosotros hacemos como cristianos. Y si usted se fija en ese versículo 58, dice, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es vano, no es en vano.
Hay que abundar en la obra y hay que trabajar en la obra. Y estas dos palabras se utilizan para hacer referencia al ministerio del Evangelio. Nosotros estamos conscientes que todo lo que nosotros hacemos en esta vida lo debemos de hacer como para el Señor. Colosenses 3 dice eso. Porque de Él recibiremos la recompensa. Todo lo que nosotros hacemos lo debemos de hacer para la gloria del Señor. Esto incluye evangelizar a los no creyentes. Esto incluye edificar al cuerpo de Cristo dentro de la iglesia local. Pero también incluye todas nuestras responsabilidades en el día a día. También incluye nuestra labor como esposo, la labor como esposa, como padre, como madre, como empleado, como empleador, como miembro de la iglesia, como ciudadano, como vecino. Implica todas las áreas las cuales implican relaciones, hermanos. Todas aquellas cosas a las cuales estamos siendo expuestos, debemos de hacer para la gloria del Señor. Todo. No solamente en nuestra iglesia, lejos de la iglesia también. Abundando siempre en la obra del Señor. Este es un fuerte anhelo por guardar los mandamientos de Dios y por hacerlos, porque estamos agradecidos por la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me mueve a mí a poder actuar como cristiano? Es la gratitud que tengo en Cristo. Eso es algo que debemos de valorar y traerlo siempre presente, hermano. Es esa gratitud que me debe de llevar a mí a honrar a Dios, a tener un fuerte anhelo por guardar los mandamientos, porque estamos agradecidos. Como dice el teólogo Kister Marker, se llama él, dice, así como Dios nos extiende su amor sin medida, así nuestras desinteresadas obras que hacemos para Él serán sin medida. Ese es el punto, hermano. Es una respuesta a la obra que Cristo Jesús ha hecho en mí. Y me gusta como dice él, nuestras desinteresadas obras que hacemos para Él. Eso a mí me pone los pies en la tierra, ¿no? De que todo lo que yo hago no lo hago por un interés propio, no lo hago para que me vean, no hago para ver acá. Y Jesús lo dijo con los fariseos, les dice, sepulcro blanqueado, porque ustedes aman el ponerse en pie, aman estar adelante y que los reconozcan y todo. El interés no es uno. Por eso dice aquí, me encantó, nuestras desinteresadas obras que hacemos para Él serán sin medida, abundando siempre en la obra del Señor. Y me gusta que al final dice, sabiendo que su trabajo, pero es un trabajo en el Señor. En el Señor. Ahí está la diferencia. Que el trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, amados hermanos, todas esas obras que nosotros hacemos para la gloria del Señor, por su evangelio, en gratitud, por amor a Dios, nunca serán olvidadas. Nunca serán olvidadas. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos.
abundando en la obra del Señor. Todo lo que tú hagas, hermano y hermana, para la gloria del Señor, para exaltar el nombre de Cristo, por causa de su evangelio, nunca será en vano. Todo ese esfuerzo que tú haces, madrecita y padrecito, de día con día, de poder mostrarles el evangelio de Cristo a tus hijos para la gloria del Señor, nunca será en vano. Todo eso que tú haces en tu trabajo para la gloria del Señor, que tú no respondes en ira ante las injusticias en las cuales estás pasando y estás reflejando en tu corazón gratitud, porque es Dios el que te ha puesto en ese trabajo. Y tu responsabilidad como cristianos es ser diligente y es mostrar a Cristo y presentar su evangelio. Pero cuando tú lo haces en el Señor para la gloria de Él, no es en vano. Porque lo hacemos para Él, hermano. Y sabemos que cuesta, pero aferrados a nuestra ancla, que es Cristo, todo es posible. Todo lo que nosotros hacemos para la gloria del Señor, en la obra del Señor y en el Señor, no cae en sacos rotos. No es en vano, hermano. Si alguna vez tú has cuestionado y te has puesto a preguntar por qué estoy acá, por qué estoy haciendo esto, por qué este hermano no me entiende y aquí que allá y vamos acá, yo no sé cuál es la razón de mi servicio, hermano, este versículo es para ti. En esos momentos de debilidad, en esos momentos que tú cuestionas que lo que tú estás haciendo, si en realidad vale la pena todo esto, recuerda estas palabras, que en Cristo Jesús sí vale la pena. Sí vale la pena. Por supuesto que vale la pena en el Señor, porque es por Él que nosotros estamos en esta vida. Así que, hermano, esta es una exhortación a abundar en la obra del Señor. Ya para finalizar, porque ya me pasé del tiempo y discúlpeme, hermano. Vamos al versículo 2 del capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 2: por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo inicia este capítulo con qué, con una preocupación por todo lo que estaba pasando con la iglesia de los Corintios. Pero es interesante, hermano, como porque los corintios estaban negando la resurrección de los creyentes. Y él cuestionaba la obra de los corintios. Y él decía, si ustedes no creen esto, hermano, entonces lo que yo hice fue en vano. Y esa era la preocupación de ellos por él. Por eso es que él, durante todo este capítulo, él le da fundamento a su argumento a favor de la resurrección. Y a lo largo de este capítulo, mire cómo finaliza, cómo él concluye en el versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta es una confianza de Pablo, porque él todo eso él lo hizo para agradar a Cristo. Y así podemos ver una unidad en todo este capítulo. Como Cristo resucitó, ellos también resucitarán en cuerpos glorificados como Él. Por consecuencia, podemos abundar en el servicio a Él y saber con certeza que lo que se hace no es en vano.
Lo que inició con una preocupación para Pablo terminó con una tremenda confianza, terminó con gozo, terminó con victoria. Todo lo que nosotros hagamos por la causa de Cristo y en Cristo, hermano, nunca es en vano. Trabaja, estar firmes, mantente en la esperanza, sigue adelante con fe en nuestro camino, que es Cristo Jesús. Esta esperanza viva que tenemos los cristianos nos faculta a sufrir en Cristo, nos faculta a regocijarnos en medio de la tristeza, nos faculta a gozarnos en la adversidad, a glorificar a Dios en medio del dolor, en medio de un panorama catastrófico, lleno de incertidumbre. Nos da una luz, nos da un consuelo para seguir adelante, porque tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Estamos en victoria, no estamos derrotados, no estamos solos, no estamos abandonados, estamos perdidos. En Cristo lo tenemos todo y estamos completos en Él. Gloria a Dios. Como dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.